Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en agosto de 2022. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. El mensaje se llama ¿Eres un pacificador? He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero saludar a todos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una bendición estar con ustedes nuevamente esta mañana. Quiero que abramos nuestras Biblias en la carta de los Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Mamá, acá le hice una excavadora. Muy bien, antes de leer vamos al Señor en oración, antes de comenzar. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te damos muchas gracias por tu bondad, tu misericordia, tus bendiciones, Señor. Al reunirnos aquí juntos, bendícenos, bendice también a aquellos que no pudieron estar. Ayúdanos a serte fieles solo a ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y danos sabiduría, Señor, conforme abrimos tus palabras, para que podamos aplicarlas a nuestras vidas, primeramente en nuestro corazón, y podamos ser lo que tú quieres que seamos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero comenzar, como dije, en Gálatas, y después de allí quizás vamos a ver otros versículos o pasajes. Gálatas capítulo 1, desde el versículo 1, dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí me voy a tener unos segundos. Dice que Pablo no fue enviado por una agencia de hombres, ni por hombres, sino directamente por Jesucristo y por Dios. Esto es una bendición, ¿verdad? Hay personas que pueden contarnos acerca de sus grados académicos, sus licenciaturas en teología o sus credenciales que están aprobados por cierto grupo, por cierto pastor que los ordenó o los ungió, o cierta iglesia que los respalda. Bueno, Pablo no tenía necesariamente el respaldo de un grupo de hombres. Pablo salió de la nada, pero Pablo tenía un mensaje, tenía un evangelio que Dios mismo afirmaba ser verdad, que Dios mismo se lo reveló. No es algo que heredó o que pasó la prueba de los hombres, sino fue algo que Dios le entregó y él ahora estaba entregando a los demás. Sigo leyendo verso 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo quiero hacer énfasis y es de lo que voy a predicar. Gracia y paz. Gracia y paz. ¿De parte de quién? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, ¿verdad? Su mensaje de Pablo era algo que iba a traer gracia y paz a las personas a través de Dios y de Jesucristo. ¿Cómo? Predicando el mensaje de que Él se entregó, murió por nosotros para librarnos de este siglo malo, de esta maldad, de este sistema, y así darnos la paz y la gracia, ¿verdad? Él se entregó para rescatarnos de esta época o de esta era presente maligna, ¿verdad? Hoy pensamos que vivimos en una era muy depravada. Bueno, desde tiempos de Pablo, él se refiere a su época como el presente siglo malo, aún desde tiempos de Pablo. Y su oración a Dios es, ¿verdad?, que gente pueda ser rescatada del presente siglo malo, dice.
Versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y después dice en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, pensando y hablando acerca de esto, que no hay otro evangelio, sino que el evangelio se puede pervertir, y de hecho se ha pervertido, ¿verdad? Y poniendo énfasis en cuál es el verdadero evangelio y su fruto, parte de su fruto es lo que dice al comienzo: gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y con estos pensamientos en mente, quiero que vayamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, palabras de nuestro Señor Jesucristo para leer allí. Vamos a leer quizás desde el versículo 15, dice el Señor, versículo 15 de Juan 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es muy sencillo, es muy claro. Jesús lo dice no una, sino muchas veces. Lo hemos dicho, ¿verdad? Si realmente amamos a Dios, el resultado natural y la evidencia de ese amor es que lo vamos a obedecer, que vamos a llevar a cabo su voluntad. Y sigue hablando, dice verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Desviándonos un poquito del tema y pensando en el ánimo, estas son palabras preciosas que Jesús pronunció y que nos dejó a nosotros. Y relacionándolo con que Él nos trajo el Evangelio de la gracia y la paz, como dice el apóstol Pablo, que sean sobre nosotros, ¿verdad? Sabemos que hay personas, hablando de guardar los mandamientos, hay personas que guardan los mandamientos, pero les falta algo, ¿verdad? Este evangelio es algo completo. Podemos enfocarnos solo en los mandamientos y en la obediencia, o podemos enfocarnos solo en la gracia, o podemos enfocarnos solo en un punto, ¿verdad? Pero es completo. Y si realmente amamos a Dios, vamos a amar también a los demás, ¿verdad? Pensando en esto, yo no soy un gran fan del símbolo de la cruz, ¿verdad? Sin embargo, predicamos sobre la cruz. Y pensando en la cruz, ¿verdad? La cruz tiene dos líneas, una vertical y otra horizontal. La vertical que va hacia arriba sería nuestra relación con Dios. Y hay personas que dicen así, bueno, yo con Dios, esta es la manera de Dios, yo le obedezco, y si no estás así, fuera, ¿verdad? Pero está también la línea horizontal, que se extiende hacia amar al prójimo, ¿verdad? Hacia la humanidad, hacia la parte humana en este nivel, ¿verdad? Trabajar con la gente, tener paciencia con la gente, ¿verdad? Y también hay personas que trabajan a ese nivel, pero olvidan su relación con Dios. Lo importante es, para formar la cruz, se necesitan las dos, la relación con Dios
y la relación con los demás. Es un pensamiento simbólico, pero realmente cuando amamos a Dios debe alcanzar hacia los demás. No sé si me explico, no sé si me entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Tan fácil podemos distorsionar y enfocarnos solamente en una cosa, en un evangelio social de amar a los demás, pero sin dar énfasis a Dios, o dando supuestamente énfasis a Dios en el legalismo, pero sin amar a los demás. Entonces nuestro evangelio tiene que ser completo, tu relación con Dios y tu relación con los demás, ¿verdad? No solamente guardar los mandamientos, no solamente la relación con Dios a través de la obediencia y la fe, sino también el amar a los demás, horizontal, a los que están a tu izquierda y a tu derecha. Y estas palabras que pronunció el Señor son de muchísimo ánimo para mí. Verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Sigo leyendo, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y quiero llegar al verso 27, ya para a lo que quiero llegar. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí nuevamente, ¿verdad? Vemos estas cosas. Que el mensaje que Jesús vino a traer y reiteró varias veces, ¿verdad? Primero, que si oímos sus palabras y las hacemos, en eso consiste el amor y la fe, ¿verdad? Y hay personas que dicen, bueno, voy a obedecer a Cristo, y ponen todo el énfasis solo en la obediencia, ¿verdad? Pero si esa obediencia solo es una obediencia vertical, ¿verdad? Y no pone énfasis en amar y alcanzar a los demás, ser una bendición a los demás, entonces, y no solo se trata de predicar a los demás, se trata de poder alcanzar a la humanidad en Cristo. Y después de esto, ¿verdad? Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? La palabra paz, hablando del Evangelio, y empezando que leímos gracia y paz a todos, ¿verdad? Muchas veces, de hecho al Evangelio se le llama el Evangelio de la paz, ¿verdad? Y Jesús hizo una bienaventuranza, que bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, pensemos un poco en la paz. ¿Qué significa la paz? ¿Verdad? En varios lugares leemos, como dije, al Evangelio se le llama el Evangelio de la paz, ¿verdad? Entonces la paz, o la manera como Dios se revela a nosotros, es a través de esa paz, ¿verdad? También dice la Biblia que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Entonces, pensando en esto, ¿verdad? Y en la bienaventuranza de los pacificadores, cuando estamos perturbados, cuando hay problemas, cuando hay situaciones, he notado que a veces estás en una prueba o en un problema y a veces hablas con un hermano y el simple hecho de hablar con él y escucharlo te transmite mucha paz. Pareciera que hay un manantial que brota, ¿verdad?, de su ser, que al final es de parte de Dios, ¿verdad? Y hay paz. Muchas veces pensamos que un pacificador es cuando dos personas están peleando y tú vienes y los separas. Bueno, puede ser, pero un pacificador va más profundo. El pacificador no solo arregla problemas,
el pacificador transmite esa paz de Dios que está en su vida, ¿verdad? Puede una persona estar perturbada, ¿verdad? Y tan solo con encontrarte con esa persona que te sonríe, te habla, te ama, como que eso te tranquiliza, ¿verdad? No solamente estamos hablando de no pelear o de arreglar conflictos, que es parte de esto, es una manera de sembrar la paz y hacer la paz, pero lo que quiero dar a entender es cuando alguien está perturbado en su corazón y en su mente o molesto, y viene alguien, un hombre de Dios, y con solo unas pocas palabras, ¿verdad? Tranquiliza, transmite, es esa relación horizontal que bendice a los demás. ¿Cuántas veces en la Biblia, verdad? Como en Gálatas, Pablo comienza sus cartas así, ¿verdad? Diciendo gracia y paz. ¿Y cuántas veces en todas las cartas de Pablo, Pablo advierte contra personas, individuos, judíos o creyentes o falsos creyentes que formaban parte de la iglesia, llegaban y provocaban problemas, ¿verdad? Como los Gálatas que le dice que los perturban trayendo un evangelio diferente. He visto eso. Muchas veces cuando alguien llega con una idea nueva de algo, de cómo se pueden hacer las cosas distintas, de cómo podemos ser más santos, y ahora yo soy más santo que tú, con orgullo, ¿verdad? Muchas veces lo primero que trae no es paz ni descanso, sino que trae una división. Y es una de las tácticas de los comunistas, ¿verdad? Se supone. Dice un dicho, divide y vencerás. En otras palabras, y es lo que hacen los ¿cómo se llama esto? Los medios de comunicación masivos, los políticos, ¿verdad? En vez de trabajar para que la gente se lleve bien, ponen una división en medio, o tú eres de esto o acá, ¿no? La manera de Dios no es así. El evangelio de Dios es el evangelio de la paz. Y no estoy hablando de ser tolerante con el pecado, o de que seas una gelatina y todos vamos a cantar Kumbaya juntos, y como en la canción de John Lennon, que bueno, no hay verdad absoluta. No. Sí, el evangelio de la paz nos pega en el corazón, y aquellos que lo oyen y se sienten atraídos hacia él, ¿verdad? Lo siguen y puede provocar problemas, puede herir sentimientos, puede a veces hacer que seamos mártires, puede traer pruebas, todo por causa de lo que creemos, ¿verdad? Pero estoy hablando de que esa paz, en realidad lo que estamos transmitiendo es la paz, y el mundo rechaza esa paz. El mundo no quiere esa paz, y eso es lo que provoca que se perturben. Eso es lo que provoca que se enojen. Eso es lo que provoca que haya mártires. Porque el mundo aborreció esa paz que Dios ofrece. Esa gracia, ese evangelio, ¿verdad? No lo quiso, no lo quisieron. Y es allí donde surgen los problemas, donde sucede lo que le sucedió a Jesús. Él vino, Él hizo todo el bien que pudo, sanó, perdonó, sirvió, amó, predicó, y aún así el mundo lo rechazó, lo odió y lo crucificó, provocando problemas. Pero no era por Él, sino porque ellos lo rechazaron. Vamos a Hechos, capítulo 14. Capítulo 15. Quiero leer el versículo 23, relacionado con la carta a los Gálatas, de esos judaizantes que perturbaban a las almas de los hermanos y torcían el evangelio. Dice que enviaron una carta, dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Miren la diferencia, perturbando las almas. Aquí está la diferencia entre el evangelio de la paz y otro evangelio. Otro evangelio, en vez de traer paz y gracia,
el mensaje viene y perturba tu alma, ¿verdad? Te quita y te roba la paz. Provoca problemas, provoca ansiedad, provoca confusión, provoca toda clase de problemas. Hermanos, haríamos bien cuando estamos oyendo algo, un mensaje o algo que alguien nos contó, o un consejo, o también cuando nosotros queremos decir algo, un consejo, una reprensión, una amonestación, una confesión, debemos ver qué efecto va a tener en los demás, ¿verdad? Si es algo que solo va a perturbar las almas, tal vez hay que pensarlo un poquito diferente, tal vez hay que modificarlo, tal vez hay que cerrar nuestros labios y no decirlo, ¿verdad? Tal vez no valga la pena totalmente. Es decir, hay que prestar atención. El Evangelio se trata de la gracia. Hay que pesar las cosas que decimos y que nos dicen, no solamente si encajan con las reglas, no solamente por la lista de cotejo de que encaja con el dogma ortodoxo y correcto, sino realmente proviene de la gracia, del perdón, del amor, de la paz, o más bien va a provocar perturbación, problema, y va a hacer que las almas se sientan peor que antes, no porque se les está confrontando con el pecado, sino solo porque se les está perturbando, ¿verdad? Es más, a veces hasta el tono con el que decimos las cosas puede transmitir paz o puede transmitir perturbación. Si hay paz en el mensaje que estás predicando, ¿verdad? Eso nos da la fuerza, nos da el ánimo, nos da el coraje para atravesar las pruebas y para predicarlo, ¿verdad? Vivimos en tiempos peligrosos, vivimos en una era difícil, en este presente siglo malo. Nos tocaron tiempos difíciles. Y entonces necesitamos saber que vamos a lograr atravesar este desierto, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a lograr atravesarlo? Por la gracia y la paz de Dios. Entonces quiero animarnos a que nos preguntemos, ¿soy pacificador? Cuando llego a un lugar, ¿siembro la paz o siembro el temor y la perturbación? Con los hermanos en la iglesia, ¿estoy tratando de causar problemas y nada más perturbar y herir porque pienso que soy más santo que ellos y ahora los voy a corregir a todos? ¿Verdad? Aún a la manera de reprender, en un hombre pacificador hay consuelo, hay paz, aun cuando regañe, ¿verdad? Y como dije, aún a veces en el tono de voz. Claro, va a haber personas, va a haber hermanos, va a haber gente, vecinos, familia, que lo va a rechazar, aun cuando lo hablemos con paz y con toda la gracia y con toda la sazonada con sal, va a haber gente que se va a molestar porque eso hicieron a Jesús, como estoy diciendo. Pero nosotros tenemos que examinar que al momento de compartir algo, de hablar algo, con tu familia, con los hermanos, con alguien, ¿verdad? ¿Qué efecto va a traer? ¿Verdad? Y a veces podemos encontrar reposo y paz en contar cosas solamente al Señor, simplemente siendo lo que Él quiere que seamos, y contarle todo a Dios, ¿verdad? Cuando nuestra presencia es conocida por transmitir paz, por transmitir descanso a las almas de los demás, ¿verdad? Y que los demás se sienten mejor porque estás ahí, ese efecto de traer gracia, el aroma de Cristo, ¿verdad? ¿Es ese efecto? O más bien todos se perturban en automático porque, ya llegó fulano, ¿verdad? Y ya sabemos que fulano no trae esta paz, ¿verdad? Viene todo perturbado y más bien nos va a transmitir sus perturbaciones, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? ¿Cómo saludaba a Él? Paz a vosotros cuando entraba, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Sí, cuando te rechacen, dice que si hay alguien digno, un hijo de paz, le dijo a sus apóstoles,
la paz de los apóstoles iba a ser sobre ellos. Y si te rechazan, dice, aún el polvo de tus pies sacude de esa ciudad, ¿verdad? O sea, va a haber gente que lo va a rechazar. Pero lo que quiero hacer énfasis es que nos miremos a nosotros mismos. No a la gente que nos va a rechazar, sino a nosotros. ¿Soy pacificador? ¿Transmito consuelo, gracia, descanso y paz? ¿O no? Hay gente, he estado con personas que tristemente siempre transmiten desorden, siempre transmiten perturbación y parecen esparcirlo fácilmente, ¿verdad? Como que se contagiara de alguna manera. Y que casi todo lo que digan o casi todo lo que hagan divide, separa, perturba, molesta, hiere y trae cosas, ¿verdad? Tristes. Y también he estado con personas que fácilmente puede uno hablar, tratar los problemas y dicen, está bien. Y manejan la situación. O hay personas que aparentemente todo está bien, pero después vuelven a casa y por fuera o por detrás están haciendo otra cosa muy distinta. Pero aquí la pregunta es si tenemos esta paz. Si nuestro evangelio está centrado primero que nada en la gracia y la paz que Dios nos ha dado y que podemos transmitir a los demás. Si realmente estamos, como dije, del simbolismo de la cruz, ¿verdad? Poniendo énfasis en las dos partes. Nuestra relación vertical con Dios a través de la obediencia y la fe, pero también nuestra relación horizontal de gracia, amor y tolerancia con los demás, ¿verdad? Y si no hay esas dos relaciones, entonces, como dice Pablo, es otro evangelio. Es otra cosa que Jesús no quiso, ¿verdad? Como dice Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y esa paz es tan parte del evangelio como cualquier otra cosa del evangelio, como la obediencia y como cualquier otra cosa del evangelio. Por eso hay personas que a veces uno se pregunta, ¿por qué esta persona parece obedecer y sin embargo le falta algo? Pues muchas veces lo que falta es esa gracia, es esa paz, ¿verdad? Entonces, bueno, para no hacer más cosas, quiero dejar con ustedes ese pensamiento. Bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz y la transmiten, porque ellos mismos la traen de parte de Jesús que nos la dejó. Y nos preguntemos y nos examinemos, ¿estoy provocando y perturbando problemas? ¿O estoy siendo un ejemplo y mi presencia transmite, ¿verdad?, paz? Porque es más, al entrar a la habitación ni necesito decir nada, todos se sienten más tranquilos. Ese es un aspecto, es una esfera o una cara de ser pacificador. Creo que ser pacificador involucra muchas cosas más, pero esto es un aspecto muy importante que es lo que quise compartir esta mañana. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.